Un saludo para todos. En el manejo de eventos críticos perioperatorios en jornadas de la Fundación Operación Sonrisa Colombia, debemos ver el siguiente tema. Paro cardíaco en pediatría. Para definir paro cardíaco, según la AJA, es el cese de la circulación sanguínea causada por una actividad mecánica cardíaca ausente o ineficaz, que dentro de la clínica se caracteriza por la ausencia de respuesta del paciente, por el cese de la respiración o el comienzo del jadeo y la ausencia de pulso durante más de 10 segundos. El paro cardíaco pediátrico es una presentación relativamente rara, pero esta llega a ser devastadora, por lo cual siempre debemos saber cómo responder ante esta situación. Es de recordar que a diferencia de los pacientes adultos, en quienes una arritmia cardíaca primaria va a ser la causa más probable del paro cardíaco, los pacientes pediátricos experimentan un colapso cardiovascular con mayor frecuencia después de un paro respiratorio inicial, y en donde se debe iniciar un tratamiento agresivo con el fin de mejorar el apoyo de la oxigenación, la ventilación y claramente el estado hemodinámico, independientemente de la causa. Vemos como el RCP en los pediatras debe ser con el objetivo del retorno de la circulación espontánea, y ello nos acarrea 6 pasos. Uno es evaluar el pulso. 2, tener un adecuado acceso vascular. 3, mirar el ritmo. 4, tener en cuenta las características del desfibrilador y la energía que vamos a utilizar. 5, la terapia con medicación que vamos a utilizar, esto en cuanto a las dosis usadas en los pacientes pediátricos. 6, el manejo de la vía aérea avanzada. Esto normalmente va a ocurrir en un ambiente intrahospitalario, por lo cual debemos hacer acciones simultáneas, siempre teniendo en cuenta que las compresiones torácicas iniciadas deben ser de manera inmediata y igual que las iniciación de las ventilaciones. Dentro del paro cardíaco debemos evaluar el pulso, y esto lo vamos a hacer en los pacientes lactantes menores de 1 año. Debe realizarse a nivel braquial, mientras que en los niños se va a tomar a nivel carotídeo. Sin embargo, debemos recordar que también lo podemos tomar a nivel femoral o inguinal, donde también podríamos hallarlo fácilmente. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esto debe realizarse durante solo 10 segundos, y que si tenemos alguna duda de si palpamos o no el pulso, igual se debe iniciar las compresiones torácicas y no retrasarlas pensando en que pueda tener pulso. Dentro de la RCP de alta calidad, esta se compone de 5 ítems. Una, las compresiones a frecuencia adecuada, la cual debe tener entre 100 y 120 latidos por minuto. Las compresiones de adecuada profundidad, en las cuales para los lactantes son de 4 centímetros, niños 5 centímetros, y si ya se encuentran dentro de la pubertad, de 5 a 6 centímetros. Se debe permitir la reexpansión torácica adecuada, y se debe minimizar las interrupciones de las compresiones, las cuales no deben ser más de 10 segundos antes y después del uso de desfibrilador eléctrico. Acá tenemos un video, el cual muestra que cada vez que se interrumpen las compresiones, el flujo se disminuirá drásticamente. Y cuando se reanudan, van a hacer falta varias compresiones para que el flujo alcance el nivel previo que teníamos antes de la interrupción. Por esto es que se hace énfasis en que las compresiones no se deben ininterrumpir. Sin embargo, los objetivos fisiológicos de la primera línea durante la RCP deben incluir en un paciente que ya tenemos algún tipo de monitoreo hemodinámico invasivo, un valor de presión de perfusión coronario mayor a 20 milímetros de mercurio, o una presión de la aurícula derecha mayor de 25 milímetros de mercurio en lactantes, y para niños y adultos mayor de 30. Sin embargo, muchas veces no vamos a tener un monitoreo de esta calidad, por lo cual se puede llegar a utilizar el ETC2, que va a garantizar una RCP de calidad, la cual va a ser mayor a 20 milímetros de mercurio. Debemos recordar que las
compresiones con un solo reanimador, se debe tener al lactante sobre una superficie plana. Se van a colocar 2 dedos en el centro del tórax del lactante justo por debajo de la línea media de los pezones, es decir, sobre la mitad inferior del esternón. Sin llegar a presionar el extremo inferior del esternón, debemos observar que el tórax se expanda completamente y que no nos estemos apoyando sobre el tórax. Cuando son 2 reanimadores, las compresiones se van a realizar colocando los 2 pulgares juntos en el centro del tórax del lactante sobre la mitad inferior del esternón. Los pulgares se pueden superponer en caso de que el lactante sea muy pequeño y se va a rodear el tórax y así se va a sostener la espalda de este con los dedos de ambas manos. Y ya rodeando el tórax, vamos a utilizar ambos pulgares para hundir el esternón con una frecuencia, como ya lo dijimos, de 100 a 120 latidos por minuto. Cuando se ve cuál es el problema en el paro, estos se suelen experimentarse secundario a un episodio respiratorio que puede llegar a conducir hipoxia, acidosis, bradicardia y paro. Las causas pulmonares de descompensación respiratoria que pueden provocar un paro cardíaco pueden llegar a ser numerosas. Incluyen entre ellas afecciones adquiridas dadas por la dificultad respiratoria e insuficiencia respiratoria, como la bronquiolitis, la sepsis, la neumonía, la hipoventilación y también a otras causas como lo son las circulatorias como el shock. Sin embargo, siempre se debe hacer una adecuada evaluación primaria en donde se evalúe cada ítem. Dentro de los ritmos de paro cardíaco están los desfibrilables y los no desfibrilables. Entre los desfibrilables tenemos la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Y dentro de los no desfibrilables tenemos la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Un llamado acá es a tener siempre en mente en la actividad eléctrica sin pulso y sus 5 Hs y sus 5 Ts. Dentro de las Hs, si recordamos, serán la hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, o que sería lo mismo acidosis, la hiper o hipopotasemia, la hipoglucemia y la hipotermia. Dentro de las T tendríamos los neumotores a tensión, el tamponamiento cardíaco, las toxinas, las trombosis pulmonares y las trombosis coronarias. Y en las historias siempre debemos recordar que debemos realizar un protocolo para línea isoeléctrica. Este esquema es un algoritmo el cual todos debemos conocer, dado que nos dará las herramientas adecuadas para poder responder ante un paro intraoperatorio y las dosis adecuadas para el manejo de estas. Otro aspecto a resaltar es el paso de medicamentos endotraqueales, el cual se utiliza muchas veces, dado a que el acceso venoso puede llegar a ser difícil, que se puede, y en el cual se puede hacer este tipo de procedimientos, sin embargo, teniendo en cuenta que solo es para uso para fármacos liposolubles. Su absorción puede llegar a ser errática y además de que no se conocen las dosis óptimas de los medicamentos, por lo cual se puede llegar a dar un nivel sanguíneo mucho más bajo. Pero al realizarse, este procedimiento debe tenerse en cuenta que a la hora de instilar un posible fármaco se deben detener las compresiones y posterior a lo cual se debe pasar un bolo de solución salina de 5 mililitros y continuar luego con 5 ventilaciones rápidas con presión positiva para garantizar el paso del fármaco. Cuando hablamos de la energía óptima que se debe hacer la desfibrilación en pacientes pediátricos, la AJA nos recomienda iniciar con de 2 a 4 joules por kilogramos, pero que para fines de conocimiento y la fijación del valor, podemos empezar con 2 joules por kilogramo, luego iniciar rápidamente la RCP cuando se compruebe nuevamente el pulso y si ésta necesita una nueva descarga, se debe hacer con 4 joules. Si la fibrilación ventricular persiste tras la segunda descarga, se puede hacer una nuevamente con 4 joules hasta 10 joules. Para la desfibrilación se debe realizar ya sea a través de palas o parches. La mayoría de veces intrahospitalariamente encontramos las palas. Debemos recordar el uso de gel conductor para disminuir la impedancia transtorácica. Entonces, para elegir el tamaño para estas será según el peso del paciente. Si esta es menor a 10 kilos,
de peso debe usarse las palas pequeñas de lactante. Si es mayor, deben ser las palas más grandes y su colocación va a ser al lado superior derecho del tórax y debajo de la clavícula derecha. Y el otro a la izquierda del pezón izquierdo en la línea axilar anterior directamente sobre el corazón. Y siempre recordar pues que estas no se deben tocar y se debe dejar por lo menos 3 centímetros entre las palas y se debe ejercer una presión con firmeza para crear un buen contacto con la piel. Dentro de los fármacos debemos recordar las dosis, pues estas son totalmente diferentes a la de los adultos. Dentro de la adenosina, que es el uso para la taquicardia supraventricular, la dosis inicial es de 0,1 miligramos kilogramos intravenosos, los cuales máximo pueden ser de 6 miligramos y se puede repetir duplicando la dosis hasta máximo 12 miligramos en 1 a 2 minutos. La miodarona es para el uso en la taquicardia ventricular y la taquicardia supraventricular. La dosis es de 5 miligramos kilogramo y se debe repetir en 5 minutos. La dosis máxima, 15 miligramos sobre kilogramo. La atropina es normalmente utilizada en la bradicardia sintomática y la dosis, si miramos, es totalmente diferente y debemos recordar porque es un medicamento que usamos frecuentemente. Es de 0,02 miligramos kilogramo con una máxima de 0,5 miligramos para los niños y de 1 miligramo para los adolescentes. Dentro de la adrenalina, la dosis es de 0,01 miligramos kilo, que sería 0,1 miligramos kilo de la dilución a 1 en 10.000. Y para si la utilizamos de forma endotraqueal, es 10 veces superior, es decir, 0,1 miligramos kilo, que sería 0,1 miligramos kilo de la dilución a 1 en 1000. Y dentro de la vasopresina tenemos que recalcar que no hay evidencia científica suficiente para recomendar su utilización en la reanimación pediátrica. Muchas gracias.